En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaban una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Evangelio nos enseña que llevaban a un hijo único de una viuda. Eso es bastante terrible para una viuda de aquella sociedad. Las mujeres en aquella sociedad eran como los niños de esta sociedad. Un niño necesita ser tutelado. Así que un niño, por ejemplo, no se representa solo en el colegio, en la escuela, ¿o sí? Un niño no puede entrar en una comercial a negociar una nevera, ¿o sí? Un niño no puede entrar a un concesionario de carros a comprarse un carro, no puede. Entonces las mujeres tenían que ser tuteladas. De esa manera pues recibían los beneficios de aquella sociedad. Cuando eran hijas, eran tuteladas por el padre. Cuando se volvían esposas, eran tuteladas por el esposo. Y cuando quedaban viudas, si tenía un hijo, pues eran tuteladas por el hijo. Pero ¿quién se le murió? El hijo único de una viuda. Y probablemente pues ya no tendría papá, ya no tenía marido, ahora no tiene hijo, por lo tanto quedaba jurídicamente en el limbo. Probablemente quizás tuvieras un familiar que le recibiera y le ayudara. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que vino a su encuentro nuestro Señor. Pasó por ahí nuestro gran Salvador, Jesús el Señor, y enseñó no solo a ella, sino a todos los que están por ahí en la vida, solos, desamparados, que Jesucristo es nuestra esperanza. Aquel día, aquella mujer entendió que todo lo que necesitaba era Cristo.
porque fue capaz hasta de devolverle su hijo en quien supuestamente estaba su esperanza. Pero la gran lección para nosotros es que descubramos que para el reino de Dios nosotros hemos de ser tutelados por Cristo. Así que nuestro Señor se encarga de nosotros, se encarga de hacer que lleguen a nuestras almas los bienes que necesitan para que podamos habitar como debe ser en el reino de Dios. Así que felicitaciones para todos aquellos que ya sienten que dependen de Cristo, que lo buscan, que le necesitan mucho, que por eso oran, por eso aman su palabra y no pasa un día de sus vidas que no vayan a las Sagradas Escrituras, ahora con estos medios digitales, el pan de cada día, la palabra del día, a buscar qué nos está diciendo nuestro Salvador. Felicito de grande manera a aquellos que descubrieron que tienen que venir a misa todos los días, no solo los domingos. Cuando la Iglesia nos pide en uno de sus mandamientos que vengamos a misa todos los domingos, al menos, es porque quisiera decir que vayamos a misa todos los días, pero ya la Iglesia sabe lo perezosos que somos, entonces no complica el asunto, sino dice solo los domingos. Imagínense que la Iglesia en su mandamiento dice comulgar y confesarse una vez al año por Pascua. ¿Pero por qué hace eso? Bueno, porque es que si lo pone cada mes, habrá más de uno diciendo, pequé contra el mandamiento de confesarme cada mes. Hay gente que se confiesa después de 50 años que dice, tengo 50 pecados, porque tengo 50 años de no haber ido al menos una vez al año a confesarme. La Iglesia que nos ama, pues coloca ese mandamiento así un poco holgado, pero la verdad, quien pueda descubrir que debe ir a misa todos los días de su vida porque depende de Cristo. A ver, cuando alguien depende de, ¿qué hace? Si depende de, lo busca cada cuánto. Si yo digo, yo dependo de Cristo, Cristo es mi tutor en el reino de los cielos, pues, ¿qué hago yo? Yo que quiero ir al reino de los cielos, yo que quiero ser santo, yo que no quiero pasar por el purgatorio, quiero ir directamente, pues entonces busco con afán a mi tutor del reino de Dios. Pero no es un tutor absoluto, ¿saben? Él en su maravilloso actuar como Dios, dice San Juan, que hemos recibido de Él gracia tras gracia. Así que su tutelaje se amplía, porque entonces hay que reconocer que también en la Iglesia encontramos una tutora, y en la Virgen María, y en Santa Ana y en San Joaquín, y en San Miguel Arcángel, y en San José, y en Santa Mónica, y en todos ellos, que hacen equipo para ayudarnos a vencer en este camino cristiano que ya hemos descubierto que se trata de una auténtica guerra espiritual, que es una guerra terrible, que no tenemos un enemigo, tenemos tres: el mundo, el demonio y la carne, y estos tres están de acuerdo para arrebatarnos el alma.
A estos tres no les importa arrebatarnos el cuerpo, sino el alma. Porque quien se apropia del alma, se apropia de la persona. Y si Cristo se apropia de mi alma, Él se apropia de mi persona. Así que les animo a seguir haciendo lo que hacen para unirse más y más a Cristo. Cristo nos lleva al Padre, Cristo nos trae el Espíritu Santo, Cristo nos da la iglesia, Cristo nos da los sacramentos, Cristo nos muestra a los santos, Cristo nos da la palabra. Él es, como ya les enseñé muchas veces, la clave del sol, nuestra clave de sol. Los músicos, si ven una partitura que no tiene clave, no saben qué notas son las que están escritas. Pero una vez que vean la clave de sol, dicen, ah, ese es re, y aquella es do, y aquella es la. Así que Cristo es nuestra clave de sol. ¿Cómo lo fue para esa mujer? Así que cuando la clave de sol de la sinfonía de nuestra vida, en el caso de esta mujer, le apareció, empezó a sonarle la música a esta mujer. La música de la alegría, de la paz, la música de la salvación, en una palabra. Que el buen Dios nos conceda la gracia de trabajar fuertemente por nunca dejar el tutelaje de Jesucristo. Sea alabado Jesucristo.